entre todos los otros bienes que dijimos en los títulos antes de este que hay en el matrimonio, es uno de ellos que los hijos que nacen de él son derechureros y hechos según ley, y a tales hijos como estos, según dijeron los santos, ama a Dios y ayúdales y dales esfuerzo y poder para vencer a los enemigos de su fe, pues son así como sagrados, puesto que son hechos sin malestanza y sin pecado, y sin todo esto son considerados como más nobles, porque son ciertos y conocidos más que los otros que nacen de muchas mujeres que no pueden ser tan bien guardadas como la una. Ley 1, legítimo hijo tanto quiero decir como el que es hecho según ley, y aquellos deben ser llamados legítimos los que nacen de padre y de madre que son casados verdaderamente, según manda la Santa Iglesia. Y aun si acaeciese que entre algunos de los que se casasen manifiestamente en el seno de la Iglesia hubiese tal impedimento por el que el casamiento se debiese partir, los hijos que hiciesen antes que supiesen que había entre ellos tal impedimento serían legítimos. Ley 2. Honra con muy gran provecho viene a los hijos en ser legítimos, pues tienen por ello las honras de sus padres, y otros sí pueden recibir dignidad y orden sagrada de la Iglesia, y las otras honras seglares. Y aún heredan a sus padres y a sus abuelos y a los otros sus parientes, lo que no pueden hacer los otros que no son legítimos. Título 14. De las otras mujeres que tienen los hombres que no son de bendiciones. Ley 1. Ingenua mujer es llamada en latín toda mujer que desde el nacimiento fue siempre libre de toda servidumbre y que nunca fue sierva. Y esta tal puede ser recibida por barragana según las leyes, bien que sea nacida de vil linaje o en vil lugar, o se mala de su cuerpo o no. Y tomó este nombre de dos palabras, de barra, que es de arábigo, que quiere tanto decir como fuera, y gana, que es de ladino, que es por ganancia, y estas dos palabras juntadas en uno quieren tanto decir como ganancia que es hecha fuera de mandamiento de la Iglesia, y por ello los que nacen de tales mujeres son llamados hijos de ganancia. Otro sí puede ser recibida por tal mujer también la que fuere liberada, como la sierva. Ley 2. Comunalmente, según las leyes seglares mandan, todo hombre que no fuese impedido por orden o casamiento puede tener barragana sin miedo de pena temporal, solamente que no la tenga virgen ni se menor de 12 años, ni tal viuda que viva honestamente y que sea de buen testimonio. Y tal viuda como esta, queriéndola alguno recibir por barragana u otra mujer que fuese libre desde su nacimiento y no fuese virgen, débelo hacer cuando la recibiese ante hombres buenos, diciendo manifiestamente ante ellos como la recibe por barragana suya, y si de otra manera la recibiese. Sospecha cierta sería ante ellos de que era su mujer legítima y no su barragana. Otro sí ningún hombre no puede tener muchas barraganas, pues según las leyes mandan, aquella es llamada barragana que es una sola, y es necesario que sea tal que pueda casar con ella si quiere aquel que la tiene por barragana. Ley 3. Ilustres personi son llamadas en latín las personas honradas y de gran condición, que son puestas en dignidades, así como los reyes y los que descienden de ellos, y los condes, y otros y los que descienden de ellos, y los otros hombres honrados semejantes de estos, y estos tales. Como quiera que según las leyes pueden recibir barraganas, tales mujeres hay que no deben recibir, así como la sierva o hija de sierva,
ni otro si la que fuese liberada ni su hija, ni juglaresa ni su hija, ni tabernera, ni regatera, ni sus hijas, ni alcahueta ni su hija, ni otra persona ninguna de aquellas que son llamadas viles por razón de sí mismas o por razón de aquellos de los que descendieron, pues no sería conveniente cosa que la sangre de los nobles hombres fuese esparcida ni juntada a tan viles mujeres. Y si alguno de los sobredichos hiciese contra esto, si hubiese hijo de tal mujer vil, según las leyes no sería llamado hijo natural, antes sería llamado espurio, que quiere tanto decir como fornecino, y además tal hijo como éste no debe tener parte en los bienes de su padre, ni es el padre obligado de criarlo, si no quisiere. Título 15, de los hijos que no son legítimos. Ley 1, naturales y no legítimos llamaron los sabios antiguos a los hijos que no nacen de casamiento según ley, así como los que hacen en las barraganas, y los fornecino, que nacen de adulterio, o son hechos en parienta o en mujeres de orden, estos no son llamados naturales. Porque hechos contra la ley y contra razón natural. Otros hijos hay que son llamados en latín manseres, y tomaron este nombre de dos partes del latín mania y ecelus, que quiere tanto decir como pecado infernal, pues los que son llamados manseres nacen de las mujeres que están en la putería y dons a todos cuantos a ellos vienen, y por ello no pueden saber cuyos hijos son los que nacen de ellas. Y hombres hay que dicen que manser tanto quiere decir como mancillento, porque fue engendrado malamente y nace de vil lugar. Otra manera de hijos que son llamados en latín espurii, que quiere tanto decir como los que nacen de las mujeres que tienen algunos por barraganas de fuera de sus casas, y son ellas tales que se dan a otros hombres sin aquellos que las tienen por amigas, y por ellos no saben quién es su padre del que nade de tal mujer. Otra manera hay de hijos que son llamados noutous, porque semeja que son hijos conocidos del marido que la tiene en casa, y no lo son. Título 16, de los hijos prohijados. Ley 1, adopcio en latín tanto quiere decir en romance como prohijamiento, y este prohijamiento es una manera que establecieron las leyes, por la cual pueden los hombres ser hijos de otros, aunque no lo sean naturalmente. Ley 2, prohijar puede todo hombre libre que es salido del poder de su padre, pero es menester que él quisiere esto hacer tenga todas estas cosas, que sea mayor que aquel a quien quiere prohijar de 18 años, y que haya poder naturalmente de engendrar, habiendo sus miembros para ellos. Y no siendo tan de fría naturaleza por la que se lo impida. Otro si ninguna mujer no tiene poder de prohijar, fuera de una manera, si hubiese perdido algún hijo en batalla en servicio del rey, o en hacienda en que se acertase con el común de algún consejo. Título 17, del poder que tienen los padres sobre los hijos, de cualquier naturaleza que sean. Ley 1. Patria potestas en latín tanto quiere decir en romance como el poder que tienen los padres sobre los hijos, y este poder en un derecho tal que tienen señaladamente los que viven y se juzgan. Según las leyes antiguas derechas que hicieron los filósofos y los sabios por mandado y por otorgamiento de los emperadores, y tienen sobre sus hijos y sobre sus nietos y sobre todos los otros de su linaje que descienden de ellos por la línea derecha, y que son nacidos del casamiento. Derecho. Ley 2.
Naturales son llamados los hijos que tienen los hombres de las barraganas. Estos hijos tales no quedan en poderío del Padre, así como lo son los legítimos. Y otros sí no están en poder del Padre, los hijos que son llamados en latín incestuosi. Ley 3. Tómase esta palabra, que es llamada en latín potestas, que quiere tanto decir en romance como poderío, en muchas maneras. A veces se toma esta por señorío, así como aviene en él poderío que tiene señor sobre su siervo, a veces se toma por jurisdicción, así como acaece en él poder que tienen los reyes y los otros que tienen sus lugares sobre aquellos a los que tienen el poder de juzgar. A veces, se toma por el poder que tienen los obispos sobre sus clérigos, y los abades sobre sus monjes, que tienen que obedecerles, y a veces se toma esta palabra potestas por ligamiento de reverencia, y de sujeción y de castigamiento que debe tener el Padre sobre su Hijo, y de esta postrimera manera hablan las leyes de este título. Título 19. Cómo deben los padres criar a sus hijos y otros, y de cómo los hijos deben pensar en los padres cuando les fuere menester. Piedad y deudo natural debe mover a los padres para criar a sus hijos, dándoles y haciéndoles lo que les es menester según su poder, y estos se deben mover a hacer por deudo de naturaleza, pues si las bestias, que no tienen razonable entendimiento, aman naturalmente criar sus hijos, mucho más lo deben hacer los hombres, que tienen entendimiento y sentido sobre todas las otras cosas. Y otros sí, los hijos obligados están naturalmente a amar y a temer a sus padres, y hacerles honra y servicio y ayuda en todas aquellas maneras que lo pudieren hacer. Ley 1. Crianza es uno de los mayores beneficios que un hombre puede hacer a otro, lo que todo hombre se mueve a hacer con gran amor que tienen a aquel que cría, bien sea hijo u otro hombre extraño. Y esta crianza tiene muy gran fuerza, y señaladamente aquella que hace el padre al hijo, y como quiera que le ama naturalmente porque le engendró, mucho más le crece el amor por razón de la crianza que hizo en él. Otro sí, el hijo está más obligado a amar y a obedecer al padre, porque él mismo quiso llevar el afán de criarle antes que darle a otro. Ley 2. Claras razones y manifiestas son por las que los padres y las madres están obligadas a criar sus hijos. La una es movimiento natural por el que se mueven todas las cosas del mundo a criar y a guardar lo que nace de ellas. La otra es por razón del amor que tienen con ellos. Naturalmente, la tercera es porque todos los derechos temporales y espirituales se acuerdan en ellos. Y la manera en que deben criar los padres a sus hijos y darles lo que les fuere menester, aunque no quieran, es esta, que les deben dar que coman y que beban, y que vistan y que calcen y lugar donde moren y todas las otras cosas que les fueren menester, sin las cuales los hombres no pueden vivir, y esto debe cada uno hacer según la riqueza y el poder que hubiere, considerando siempre la persona de aquel que lo debe recibir, y en qué manera lo deben esto hacer. Título 20. De los criados que hombre cría en su casa, aunque no sean sus hijos. Ley 1. ¿Qué cosa es crianza? Dijimos antes, y hay dos maneras de ella. La primera es criar alguna cosa de lo que no es, y esta pertenece a Dios tan solamente. La segunda es criar de alguna cosa otra, y esta pueden hacer los hombres por el saber y el poder que les viene de Dios. Y a esto hacer se mueven los hombres por alguna de estas tres razones. La primera por deudo de naturaleza, y
Esta es la que hacen los padres a los hijos, la segunda, por bondad y por mesura. Así como en criar. Hombre hijo de otro hombre extraño con quien no tiene parentesco, la tercera es por piedad, criar. Hijo desamparado o echado. Ley 2. Criado tomó este nombre de una palabra que dicen en latín creare, que quiere tanto decir como criar y enderezar la cosa pequeña, de manera que venga a tal estado por el que pueda protegerse por sí. Y según dijeron los sabios antiguos, diferencia hay entre nudrimiento y crianza. Pues crianza es cuando alguno hace pensar de otro que cría dándole de lo suyo todas las cosas que le fueren menester para vivir, teniéndole en su casa y en su compañía, y nudrimiento es enseñanza que hacen los ayos a los que tienen en su guarda y los maestros a los discípulos a quienes muestran su ciencia o su menester, enseñándoles buenas maneras y avisándoles de los yerros que hacen. Y por razón de tal educación suelen los que son así enseñados pensionar a los ayos y a los maestros, dándoles lo que necesitan, así como hacen los grandes señores y los otros hombres, dándoles según su poder o según la costumbre de la tierra. Título 21, de los siervos. Ley 1, servidumbre, es postura, o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes, por la cual los hombres, que eran naturalmente libres, se hacían siervos y se sometían a señorío de otro. Contrarrazón de naturaleza. Y siervo tomó este nombre de una palabra que es llamada en latín servare, que quiere tanto decir en romance como guardar, y esta guarda fue establecida por los emperadores, pues antiguamente a todos cuantos cautivaban, matábanlos, mas los emperadores tuvieron por bien y mandaron que no los matasen, mas que los guardasen y se sirvieren de ellos. Y. Hay tres maneras de siervos. La primera es la de los que cautivan en tiempo de guerra siendo enemigos de la fe, la segunda es de los que nacen de las siervas, la tercera es cuando alguno que es libre se deja vender. Y en esta tercera son menester 5 cosas, la una, que él mismo consienta de su grado que lo vendan, la otra que tome parte del precio, la tercera que sea sabedor que es libre, la cuarta, que aquel que lo compra crea que es siervo, la quinta, que aquel que se hace vender, que hay de 20 años arriba. Ley 4. Malos cristianos hay algunos que dan ayuda o consejo a los moros que son enemigos de la fe, así como cuando les dan o les venden armas de fuste o hierro, o galíes o naves hechas, o madera para hacerlas, y otros hilos que guían y gobiernan los navíos de ellos para hacer mal a los cristianos, y otros hilos que les dan o les venden madera para hacer algarradas u otros ingenios. Y. Porque estos hacen gran enemiga, tuvo por bien la Iglesia que cualesquiera que cogiesen a alguien de los que estas cosas hicieren, que los metiesen en servidumbre y los vendiesen si quisiesen, o se sirviesen de ellos, bien así como de sus siervos. Ley 6. Completo poder tiene el Señor sobre su siervo para hacer de él lo que quisiere, pero con todo esto no lo debe matar ni estimar, aunque lo hiciese porque, a menos de mandamiento del juez del lugar, ni le debe herir de manera que sea contra razón de naturaleza, ni matarle de hambre, fuera de si lo hallase con su mujer o con su hija, o haciendo otro yerro semejante de estos. Y entonces bien lo podría matar. Ley 8. Judío ni moro ni hereje ni otro ninguno que no sea de nuestra ley puede tener cristiano por siervo,
y cualquiera de ellos que contra esto hiciese, teniendo a sabiendas cristiano por siervo, debe morir por ello, y perder todo cuanto que hubiere y ser del rey. Otros sí decimos que cualquiera de estos sobredichos que hubiere siervo que no fuese de nuestra ley, si aquel siervo se tornarse cristiano, que se hace por ello libre luego que se hace bautizar y recibe nuestra fe, y no está obligado a dar por sí ninguna cosa a aquel cuyo era antes que se tornase cristiano. Título 22. De la libertad. Aman y codician naturalmente todas las criaturas del mundo la libertad, cuanto más los hombres, que tienen entendimiento sobre todas las otras, y mayormente aquellos que son de noble corazón. Ley 1. Libertad es poder que tiene todo hombre naturalmente de hacer lo que quiere, solo que fuerza o derecho de ley o de fuero no se lo impida. Y puede dar esta libertad el Señor a su siervo, en la iglesia o fuera de ella, y delante del juez o en otra parte o en testamento o sin testamento o por carta. Pero esto debe hacer por sí mismo y no por otro personero, fuera de sí lo mandase hacer a alguno de los que descienden o suben por la línea directa de él mismo. Ley 6. Siervo de alguno, si se hace clérigo o recibe órdenes sagradas, sabiéndolo su señor y consintiéndolo, decimos que es libre por ello. Y si el siervo se hace clérigo no sabiéndolo su señor, puédelo demandar desde que lo supiere hasta 1 año y tornarle en servidumbre, aunque hubiese recibido orden de subdiaconado o de allí para abajo. Otros sí decimos que habiendo el siervo recibido orden de misacantano, que no le podría demandar el Señor para tornarle en servidumbre, pero quedaría con la obligación de dar por sí a su Señor tanto precio cuanto él podría valer antes de que fuese ordenado, otro siervo que valga tanto como él, eso mismo decimos que está obligado a hacer si recibiese orden de diácono. Ley 7. Andando siervo de alguno por sí 10 años, habiendo buena fe y cuidando que era libre, en aquella tierra donde morase su señor, o 20 en otra tierra, aunque no lo viese su señor, hácese libre por ellos, pero si no hubiese buena fe y sabiendo que era siervo anduviese huido 20 años, no sería por ello libre, antes si lo hallare su señor, le puede tornar en servidumbre. Título 25 de los vasallos. Ley 1. Señor es llamado propiamente aquel que tiene mandamiento y poderío sobre todos aquellos que viven en su tierra, y a este tal deben todos llamar Señor, tanto en sus naturales como los otros que vienen a él o a su tierra. Otro sí es dicho Señor todo hombre que tiene poderío de armar o de criar por nobleza de su linaje, y a este tal no le deben llamar Señor, sino aquellos que son sus vasallos y reciben beneficio de él. Y vasallos son aquellos que reciben honra y beneficio de los señores, así como caballería, o tierra o dineros por servicio señalado que les hayan de hacer. Ley 2. De señorío y de vasallaje hay 5 maneras, la primera y la mayor es aquella que tiene el rey sobre todos los de su señorío, a la que llaman en latín merum imperium, que quiere tanto decir en romance como puro y esmerado mandamiento de juzgar y mandar a los de su tierra. La segunda es la que tienen los señores sobre sus vasallos por razón de beneficio o de honra que de ellos reciben. La tercera es la que los señores tienen sobre sus solariegos, o por razón de beetría o de divisa, según fuero de Castilla. La cuarta es la que tienen los padres sobre sus hijos. La quinta es la que tienen los señores sobre sus siervos. Ley 3.
divisa y solariegos y beetrías son tres maneras de señorío que tienen los hijosdalgo en algunos lugares según fuero de Castilla. Y divisa tanto quiere decir como heredad que viene al hombre de parte de su padre o de su madre o de sus abuelos o de los otros de quienes desciende, que es repartida entre ellos y saben ciertamente cuántos son y cuáles los parientes a quienes pertenece. Y solariego tanto quiere decir como hombre que es poblado en suelo de otro, y este tal puede salir cuando quisiere de la heredad con todas las cosas muebles que allí hubiere, mas no puede enajenar aquel solar ni demandar la mejoría que allí hubiere hecho, mas debe quedar al señor cuyo es. Y beetría tanto quiere decir como heredamiento que es suyo quito de aquel que vive en él, y puede recibir en él por señor a quien quisiere, que mejor le haga, y todos los que fueren enseñorados en la beetría pueden allí tomar comida cada vez que quisieren, mas son obligados de pagarlo a los 9 días, y cualquier de ellos que hasta 9 días no lo pagase, débelo pagar doblado a aquel a quien lo tomó, y queda obligado a pagar al rey el coto, que es por cada cosa que tomó 40 maravedís. Y de todo pecho que los hijodalgo llevaren de la beetría, debe el rey haber la mitad, y beetría no se puede hacer nuevamente sin otorgamiento del rey. Ley 4. Vasallo se puede hacer un hombre de otro según la antigua costumbre de España en esta manera, otorgándose por vasallo de aquel que lo recibe, y besándole la mano por reconocimiento de señorío, y aún hay otra manera que se hace por homenaje, que es más grave, porque por ella no se torna hombre tan solamente vasallo del otro, mas queda obligado a cumplir lo que se le promete como por postura. Y homenaje tanto quiere decir como tornarse hombre de otro, y hacerse como suyo para darle seguridad sobre la cosa que promete dar o hacer que la cumpla, y este hombre no tan solamente tiene lugar en pleito de vasallaje, mas en todos los otros pleitos y posturas que los hombres ponen entre sí con intención de cumplirlas. Ley 6. Deudos muy grandes son los que tienen los vasallos con sus señores, pues debenlos amar y honrar y guardar y adelantar en su provecho, y desviarles su daño en todas las maneras que pudieren, y debenlos servir bien y lealmente por el beneficio que de ellos reciben. Otros sí decimos que el Señor debe amar y honrar y guardar sus vasallos, y hacerles bien y merced, y desviarlos de daño y de deshonra, y cuando estos deudos son bien guardados, hace cada uno lo que debe, y crece y dura el amor verdadero entre ellos. Ley 10. Ricos hombres, según costumbre de España, son llamados aquellos que en las otras tierras dicen condes o varones, y a estos tales pueden echar los reyes de la tierra por una de estas 3 razones. La primera es cuando quiere tomar venganza por malquerencia que tenga contra ellos, la segunda, por malfetrías que hayan hecho en la tierra, la tercera, por razón de yerro en que haya traición o alevosía. Y cuando acaeciese que el rey hubiese de echar al rico hombre de su tierra por malquerencia, entonces aquel que quiere echar, débele pedir merced apartadamente y en secreto, que no lo haga, de manera que no allí esté otro ninguno, sino ellos dos solos, y si no se lo quisiere caber, débele pedir merced la segunda vez ante uno o ante dos de los de la compañía del rey, y se acaeciere que no se lo quisiere otorgar, puédele pedir merced la tercera vez por corte y si entonces no le quisiera perdonar, y la mandare que salga de la tierra, por tal razón como esta.
Puédenlo seguir sus vasallos y salir de la tierra con él, pero débele el rey dar plazo de 30 días. Para que salga de su tierra, y en aquellos 30 días débele otorgar que le vendan vianda por aquellos lugares por donde saliere. Pero antes que se cumplan los 30 días, debe el rico hombre salir de la tierra, y desde que fuere salido, puédele hacer guerra, si quisiere, para ganar viva, y esto puede hacer por dos razones, la una porque le echó no queriéndole decir la razón por la que lo hacía, la otra, porque pueda tener vida de aquella tierra de donde es natural. Mas en tal guerra, como ésta no le debe hurtar, ni entrar por la fuerza villa ni castillo, ni quemarla, sin embargo, si el rey le hubiese desheredado a él de alguna cosa, bien podría entonces entrar villa o castillo u otra heredad que fuese del rey, que pudiese tanto valer como aquello de lo que le desheredó, y tenerlo como por entrega hasta que el rey le torne lo que le tomó, mas no lo puede vender ni enajenar en ninguna manera, y no debe tomar por razón de tal entrega villa ni castillo ni otra fortaleza que él mismo antes hubiese tenido o alguno de sus vasallos. Y por tal echamiento como este ni por tal guerra no debe el rey hacer mal ni daño a su mujer ni a los hijos del rico hombre, ni a las mujeres ni a los hijos de sus vasallos que le siguieren, y otros sí los vasallos, aunque ayuden a guerrear a su señor, la parte que a ellos cupiere no la deben despender ni malmeter, mas debenla dar al rey. Y. No tan solamente pueden salir con el rico hombre por tal echamiento como sus vasallos y sus naturales, más aún sus criados y los otros hombres de su compañía por razón de bienfecho que reciben de él, más estos tales, como quiera que le puedan ayudar o amparar su cuerpo de heridas y de muerte, no deben hacer guerra al rey. Título 26 de los feudos. Ley 1. Feudo es beneficio que da el señor a algún hombre porque se torna su vasallo, y le hace homenaje de serle leal, y tomó este nombre de la fe que debe siempre guardar el vasallo al señor. Y hay dos maneras de feudo, la una es cuando es otorgado sobre villa o castillo u otra cosa que sea raíz, y este feudo tal no puede ser tomado al vasallo, a no ser que no cumpliese los acuerdos que hizo con el señor, o si le hiciese algún yerro tal porque lo debiese perder. La otra manera es la que dicen feudo de cámara, y este se hace cuando el rey impone maravediza a algún vasallo cada año de su cámara, y este feudo tal puede el rey quitar siempre que quisiere. Título 27 del deudo que tienen los hombres entre sí por razón de amistad. Amistad es cosa que junta los corazones de los hombres para amarse mucho, pues según dijeron los sabios antiguos, y es verdad, amor pasa todos los deudos. Ley 1. Amicitia en latín tanto quiere decir en romance como amistad, y amistad, según dijo Aristóteles, es una virtud que es muy buena en sí y provechosa a la vida de los hombres, y tiene lugar propiamente cuando aquel que ama es amado del otro a quien ama, pues de otra manera no sería amistad verdadera, y por ello dijo que diferencia grande hay entre amistad y amor y bienquerencia y concordia, pues puede hombre tener amor a la cosa y no tener amistad con ella. Así como pasa con los enamorados, que aman a veces a mujeres que los quieren mal. Y por eso dijeron los sabios antiguos que el amor vence todas las cosas, y no tan solamente hace amar al hombre a las cosas que le aman, más aún a las que le desaman. Otros sí tienen amor los hombres a
las piedras preciosas y a otras cosas que no tienen almas ni entendimiento para amar a aquellos que las aman, y así se prueba que no es una cosa amistad y amor, porque amor puede venir de una parte tan solamente, mas la amistad conviene en todas maneras que venga de ambos a dos. Y bienquerencia propiamente es buena voluntad que nace en el corazón del hombre luego que oye decir alguna bondad de un hombre o de otra cosa que no veo con quien no tiene gran relación, queriéndole bien señaladamente por aquella bondad que oye de él, no sabiéndolo a quién quiere bien. Y concordia es una virtud que es semejante a las amistad, y por ella se esforzaron todos los sabios y los grandes señores que hicieron los libros de las leyes para que los hombres viviesen acordadamente, y concordia puede ser entre muchos hombres, aunque no tengan entre sí amistad ni amor, mas los que tienen amistad juntamente por fuerza conviene que tengan entre sí concordia. Y por ello dijo Aristóteles que si los hombres hubiesen entre sí verdadera amistad, no habrían menester justicia ni alcaldes que los juzgasen porque la amistad les haría cumplir y guardar aquello mismo que quiere y manda la justicia. Ley 2. Provecho grande y bien viene a los hombres de la amistad, de manera que, según dijo Aristóteles, ningún que tenga bondad en sí no quiere vivir en este mundo sin amigos, aunque tuviese en abundancia todos los otros bienes que en él hay, y cuanto los hombres son más honrados y más poderosos y más ricos, tanto más necesitan los amigos. Y esto por dos razones. La primera es porque ellos no podrían hacer ningún provecho de las riquezas si no usasen de ellas. Y tal uso debe ser en hacer bien, y el beneficio debe ser dado a los amigos, y por ello, los que amigos no tienen no pueden usar bien de las riquezas que hubieren, aunque las tengan en abundancia. La segunda razón es porque los amigos se guardan, y se acrecientan las riquezas y las honras que los hombres tienen, y de otra manera sin amigos no podrían durar, porque cuanto más honrado y más poderoso es el hombre, peor falta recibe si le falta ayuda de amigos. Y aún dijo él mismo que los otros hombres que no son ricos ni poderosos han de menester en todas maneras ayuda de amigos. Y aún dijo él mismo que los otros hombres que no son ricos ni poderosos han de menester en todas maneras ayuda de amigos que los socorran en su pobreza y los libren de los peligros que les acaecieren. Y sobre todo dijo que en cualquier edad que sea el hombre necesita ayuda de amigos, pues si fuere niño ha menester amigo que lo críe y le guarde. Que no haga ni aprenda cosa que le esté mal, y si fuere mancebo mejor entenderá y hará todas las cosas que hubiere de hacer con ayuda de su amigo que solo, y si fuere viejo se ayudará de sus amigos en las cosas de que fuere menguado o que no pudiere hacer por sí por los impedimentos que le vienen con la vejez. Ley 6. Verdaderamente y sin engaño a ninguno debe el hombre amar a su amigo, pero en la cantidad del amor hay diferencias entre los sabios, pues los unos dijeron que el hombre debe amar a su amigo cuanto el otro ama a él, y sobre esto dijo Cicerón que esto no era amistad con bienquerencia, mas era como trato de mercaderes. Y otros sí los hubo que dijeron que debe el hombre amar a su amigo cuanto él se ama, y estos otros sí no dijeron bien, porque puede ser que el amigo no sabe amar, o no quiere o no puede, y por ellos no sería cumplida tal amistad que de esta manera tuviese un hombre con su amigo. Y otros sabios dijeron que debe este hombre amar a su amigo tanto como a sí mismo.
Y como quiera que éstos dijeron bien, con todo dijo Cicerón que mejor lo pudieran decir, pues muchas cosas tiene el hombre que hacer por su amigo que no las haría por sí mismo, y por ello dijo que el hombre ha de amar a su amigo tanto cuanto él debía amarse a sí mismo. Y porque en este tiempo se hallan pocos los que así quieran amar, por ello son pocos los amigos que tengan en sí cumplida amistad. Pero como quiera que el hombre se debe atrever en la amistad de su amigo, con todo eso no le debe rogar que yerre o haga cosa que esté mal, y aunque lo hiciese tal ruego ahincadamente, no se lo debe el otro caber, porque si cayese en pena o en mala fama por ello no le cabrían la excusación, aunque diga que lo hizo por su amigo. Pero con todo eso bien debe el hombre poner su persona o su haber en peligro de muerte o de pérdida por amparar a su amigo y de lo suyo, cuando menester le fuere. Y con esto concuérdalo que se haya escrito en las historias antiguas de dos amigos, que hubo nombre el uno Orestes y el otro Pílades, que los tenía presos un rey por maldad de que eran acusados, y siendo Orestes juzgado a muerte y el otro dado por libre, cuando enviaron por Orestes para hacer justicia de él y le llamaron que saliese fuera del lugar donde le tenían preso, respondió Pílades, sabiendo que querían matar al otro, que él era Orestes, y respondió Orestes que no decía verdad, que él mismo era, y cuando el rey oyó la lealtad de estos dos amigos, cómo se ofrecían cada uno a la muerte, porque se salvase el otro, librólos a ambos y rogóles que le recibieran por el tercer amigo de entre ellos. Asterisco 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 asterisco. Partida quinta. Aquí se comienza la quinta partida de este libro que habla de los préstamos y de los condecijos, y de las ventas y de los cambios, y de todos los otros pleitos y posturas que hacen los hombres entre sí, de cualquiera manera que sean. Título 1, de los préstamos. Ley 1, en prestar es una manera de gracia que hacen los hombres entre sí prestando los unos a los otros lo suyo cuando lo necesiten, y nace muy gran provecho de ello, pues se ayuda a un hombre de las cosas ajenas como de las suyas, y nace y crece entre los hombres a veces amor por esta razón. Y hay dos maneras de préstamo, y la una es más natural que la otra, y esta es tal como cuando prestan los hombres unos a otros algunas de las cosas que están acostumbrados a contar, o a pesar o a medir, y tal préstamo como este es llamado en latín mutuum, que quiere tanto decir en romance como cosa prestada que se hace suya de aquel a quien la prestan, y pasa el señorío de cada una de estas cosas sobredichas a aquel a quien es dada por préstamo y luego lo devuelve. Y la otra manera de préstamo es de cualquiera de las otras cosas que no son de tal naturaleza como estas, así como caballo u otra bestia, o libro y otras cosas semejantes, y a tal préstamo como este dicen en latín como datum, que quiere tanto decir como cosa que presta un hombre a otro, para usar y aprovecharse de ella, mas no para ganar el señorío de la cosa prestada. Título 3, de los condecijos, a los que en latín dicen depositum. Ley 1, condesijo, al que llaman en latín depositum, es cuando un hombre da a otro sus cosas en guarda fiándose en él, y tomó este nombre de depono, que quiere tanto decir como poner de mano en guarda de otro lo que quiere condensar.
Y hay tres maneras de condesijo. La primera es cuando alguno de su voluntad, sin otra cuita que le acaezca, da en guarda sus cosas a otro. La segunda es cuando alguno lo ha de hacer en tiempo de cuita, y esto sería como si se quemase o se cayese la casa a alguno en la que tuviese lo suyo, o se quebrantase la nave en que lo llevase, y acaeciendo a alguno esta cuita diese a guardar a otro en aquella sazón algunas cosas que tuviese allí para apartarlas de aquel peligro. La tercera es cuando algunos hombres contienden en razón de alguna cosa y la meten en mano del fiel, encomendándosela hasta que la contienda sea librada por juicio. Título 4, de las donaciones. Ley 1. Donación es beneficio que nace de nobleza y de bondad de corazón cuando es hecha sin ningún premio, y todo hombre libre que es mayor de 25 años puede dar lo suyo o parte de ello a quien quisiere, aunque no lo conozca, solamente que no sea aquel a quien lo dade. Aquellos a quienes prohíben las leyes de nuestro libro. Pero si el que hace la donación es loco o desmemoriado o gastador de sus bienes, de manera que les es prohibido por el juez del lugar que use de ellos, no valdría la donación que ninguno de estos hiciese, aunque valdría la que hiciesen a ellos. Ley 2. Siendo sabido que algún hombre procurase muerte del rey o lesión de su cuerpo o pérdida de su reino o de alguna partida de él, no puede hacer donación de lo suyo ni de alguna partida de ello desde el día en que se movió a hacer o a aconsejar esta maldad, si la hiciere, no vale. Otro tal. Decimos que sería de los que trabajan por la muerte o lesión de aquellos a los que el rey hubiese escogido señaladamente por sus consejeros honrados, y aún decimos que si algún hombre es juzgado por hereje por juicio de la Santa Iglesia, la donación que hiciese después no valdría en ninguna manera. Mas si alguno fuese acusado de otro yerro, aunque fuese tal que, siéndole probado, debe morir por ello o ser desterrado para siempre, decimos que la donación que hiciese desde el día en que fuese acusado hasta el día en que diesen la sentencia contra él, que valdría. Aunque la que fuese hecha después de la sentencia no sería valedera. Otros sí decimos que sí hiciese la donación antes que hubiese hecho el yerro, que aunque lo acusasen después y diesen juicio contra él, que valdría la donación. Título 5, de las ventas y de las compras. Ley 1. Vendida es una manera de pleito que los hombres usan entre sí mucho, y hácese con consentimiento de ambas partes por precio cierto, en que se avienen el comprador y el vendedor. Ley 2. Aquellos hombres decimos que pueden comprar y vender, que son tales que se pueden obligar cada uno de ellos el uno al otro, y por ello lo que vendiese el padre al hijo que tiene en su poder, o el hijo al padre, no valdría porque no pueden hacer obligación entre sí, pues aunque sean dos personas según naturaleza, según derechos son contados como una. Mas si el hijo hubiese ganado cosa de aquellas ganancias que son llamadas castrense belcuasa y castrense, de tales cosas como estas, bien podría hacer venta a su padre. Título 6, de los cambios. Ley 1. Cambio es dar y otorgar una cosa señalada por otra, y puédese hacer el cambio de tres maneras. La primera es cuando se hace con placer de ambas partes, y con otorgamiento y promesa de cumplirla. Y eso sería diciendo el uno al otro, pláceme de cambiar conmigo tal cosa vuestra por tal mía,
nombrando cada una de ellas señaladamente, debe el otro decir, pláceme, y otórgolo. Y prometo cumplirlo. La otra manera es cuando lo hacen por palabras simples, no otorgándolo ni prometiendo cumplirlo, mas diciendo así, quiero cambiar tal cosa con vos, y el otro responde que le place, por tales palabras o por otras semejantes de ellas se hace el cambio, aunque las cosas que cambian no estén presentes ni pasadas a poder de ninguna de las partes. La tercera manera es cuando se hace el cambio por palabra, cumpliéndolo después de hecho ambos a dos o la una de las partes tan solamente, y en tal cambio como éste son suficientes cualesquiera palabras que digan, solamente que sea hecho con placer de ambas las partes, y reciba el uno de ellos la cosa por la que cambia la que era suya. Título 7. De los mercaderes y de las ferias y de los mercados en que se compran y venden las mercadurías y del diezmo y del portazgo que han de dar por razón de ellas. Ley 1. Propiamente son llamados mercaderes todos aquellos que compran las cosas con intención de venderlas a otro por ganar en ellas, y lo que han de hacer y guardar es esto, que usen de su menester lealmente, no mezclando ni envolviendo en aquellas cosas que han de vender otras, para que se falseasen ni se empeorasen. Otros sí deben guardar que no vendan a sabiendas una cosa por otra, y que usen de peso y de medida derecha, según fuere costumbre en aquella tierra o en aquel reino donde mercaren. Y cuando llevaren sus mercadurías de un lugar a otro, deben ir por los caminos usados, y dar sus derechos donde los hubieren de dar, y si contra esto hicieren caerían en las penas que dicen las leyes de este título. Ley 2. Cotos y posturas ponen los mercaderes entre sí haciendo jurar y cofradías juntamente para que se ayuden unos a otros, poniendo precio cierto por cuánto darán la vara de cada paño, y por cuánto darán otros y el peso y la medida de cada una de las otras cosas, y no menos. Otros hilos menestrales ponen coto entre sí por cuantos precio den cada una de las cosas que hacen en sus menesteres, otros sí hacen postura que otro ninguno no le bríe en sus menesteres sino aquellos que ellos recibieren en sus compañías y aun aquellos que así fueren recibidos, que no acabe el uno lo que el otro hubiese comenzado, y aún ponen coto en otra manera, que no muestren sus menestrales a otros ninguno sino a aquellos que descendieren de sus linajes de ellos mismos. Y. Porque se siguen muchos males de ello, prohibimos que tales cofradías y posturas y cotos como estos sobredichos ni otros semejantes de ellos no sean puestos sin conocimiento y con otorgamiento del rey, y si los pusieren, que no valgan, y todos cuantos de aquí adelante los pusieren, pierdan lo que tuvieren, y sea del rey y aún, además de esto, sean echados de tierra para siempre. Otros sí decimos que los jueces principales de la villa, si consintieren en que tales cotos sean puestos, o si desde que fueren puestos nos los hicieren deshacer si lo supieren, o no enviaren decir al rey que los deshaga, que deben pagar al rey 50 libras de oro. Ley 3. Ferias y mercados en que suelen los hombres hacer ventas y compras y cambios no las deben hacer en otros lugares sino en aquellos en que antiguamente las acostumbraron a hacer. Fuera de si el rey otorgase por su privilegio poder a algunos lugares de que son hechas. Nuevamente, que no deben hacer los señores del lugar donde se hacen las ferias a premio ninguno. A los mercaderes que a ellas vinieren,
demandándoles algún tributo de las cosas que trajeren por razón de la feria ni de otra manera, sino aquellas que les otorga el privilegio por el que les fue otorgada la feria. Ley 4. Las tierras y los lugares que ensuelen los mercaderes llevar sus mercadurías son por ello más ricos y más abundantes y mejor poblados, y por esta razón debe mucho placer a todos con ellos. Por esto mandamos que todos los que vinieren a las ferias de nuestros reinos, tanto cristianos, como moros, como judíos y otros y los que vinieren en otra sazón cualquiera a nuestro señorío, aunque no vengan a ferias, que sean salvos y seguros sus cuerpos y sus haberes y sus mercadurías y todas sus cosas, tanto en mar como en tierra, viniendo a nuestro señorío, y estando en él, y yéndose de nuestra tierra, prohibimos que ninguno no sea osado de hacerles fuerza, ni daño o mal ninguno. Y si por ventura alguno hiciese contra esto robando a alguno de ellos lo que trajese o tomándoselo por fuerza, si el robo o la fuerza pudiere ser probada por pruebas o por señales ciertas, aunque el mercader no probase cuáles eran las cosas que le robaron ni cuántas, el juez de aquel lugar donde acaeciere el robo debe recibir declaración jurada considerando primeramente qué hombre es, y qué mercaduría suele traer. Y esto visto, apreciada la cuantía de las cosas sobre las que él da la jura, débele hacer entregar de los bienes de los robadores todo cuanto jurare que le robaron, con los daños y los menoscabos que le vinieron por razón de aquella fuerza que le hicieren, haciendo de los robadores aquella justicia que el derecho manda. Y si los robadores no pudieren ser hallados, ni los bienes de ellos no cumplieren para hacer la enmienda, el consejo o el señor bajo cuyo señorío es el lugar donde fue hecho el robo, lo debe pagar de lo suyo. Título 8. De los alquileres y de los arrendamientos. Alquilar y vender son dos maneras de pleitos que usan los hombres de comúnmente, y aunque algunos cuidan que son de una manera, sin embargo hay diferencias entre ellos. Ley 1. Loguero propiamente es cuando un hombre alquila a otro obras que ha de hacer por su persona, y otorgar un hombre a otro poder de usar su cosa y de servirse de ella por cierto precio, que le ha de pagar en dineros contados, pues si otra cosa recibiese que no fuese dineros contados, no sería alquiler, mas sería contrato innominato. Y arrendamiento, según el lenguaje de España, es arrendar herencia o almojarifazgo o alguna otra cosa por renta cierta que den pie por ello. Y aún hay otra manera a la que dicen afretamiento, que pertenece tan solamente a los alquileres de los navíos. Ley 3. Obras que hombre haga con sus manos, y bestias y naves para traer mercadurías o para aprovecharse del uso de ellas, y todas las otras cosas que el hombre suele alquilar, pueden ser alquiladas o arrendadas. Otro si el usufructo de heredad o de vida o de otra cosa semejante puede un hombre arrendar prometiendo dar cada año cierto precio por ella, pero si aquel que arrienda usufructo de esta manera se muriese, no debe pasar el derecho de usar de tal arrendamiento al heredero de aquel que lo había arrendado, antes decimos que se devuelvan al señor de la cosa, y el arrendamiento del usufructo es de tal naturaleza que se acaba en la muerte del que lo tenía arrendado. Ley 10. Fingen los hombres a veces mostrarse por sabios en cosas de las que no lo son, de manera que se sigue por ellos daño a los que no los conocen y los creen, y por ello decimos que sí
algún hombre recibiere de alguna piedra preciosa para engastarla en sortija o en otra cosa por precio cierto, y la quebrantase engastándola por no ser sabedor de hacerlo o por otra culpa suya, que debe pagar la estimación de ella a bien vista de hombres buenos y conocedores de estas cosas. Fin de la séptima parte.